Señores, señoras, bienvenidos a un nuevo video. Uruguay ganó 2-0 ante Venezuela. Y disculpen que estoy medio difónico, acabo de llegar del estadio. Estaba muy frío y aparte hicimos un vlog especial en el día de hoy. Le mando un saludo enorme a Gaby Sport, que hicimos algo en conjunto. Van a salir algunos videos en estos días de todo lo que hicimos. Nos acercamos a la gente, le preguntamos la actualidad de la selección, la actualidad de Bielsa. La verdad que estuvo muy entretenido y vamos a compartir con ustedes todo ese contenido que hicimos en el día de hoy. Y estuvimos vistiendo esta camiseta de la locura de Bielsa, obviamente con una campera arriba porque hacía mucho frío, pero mostramos la camiseta ahí cuando pudimos. El partido, vamos a hablar un poco del partido. Sinceramente, había mucho nerviosismo en la tribuna, se notaba que había un poco de ansiedad por el partido porque Uruguay viene jugando mal y no viene mostrando buen funcionamiento de equipo, más allá de que trata de jugar al fútbol, trata de mover la pelota, pero a la hora de crear peligro en el área rival se le estaba complicando al conjunto celeste. Arrancó con un cierto nerviosismo, trató Uruguay de jugar, de ser protagonista y creo que lo hizo. Lo que no encontraba eran los caminos para poder convertir el primer gol, que era un poco lo que tenía que hacer para abrir el partido y poder llevarse la victoria como se la llevó. Le costó, casi al minuto 40, convierte el primer gol Uruguay con un centro de Maxi Araujo, algo que en la tribuna se estaba pidiendo, que en la pelota quieta interviniera otro jugador porque de Arrascaeta no estaba levantando los mejores centros. Bueno, intentaron por intermedio de Maxi Araujo y viene un cabezazo de Aguirre y ahí convierte el primer gol de Uruguay y ahí como que respiró y se tranquilizó un poco más el equipo porque no llegaba por ningún lado el gol. Esa era un poco la realidad. Bielsa siguió insistiendo con De Arrascaeta y con Pelistri, algo que nosotros venimos remarcando que para nosotros no son titulares en esta selección uruguaya. Un primer tiempo que jugó mejor Uruguay. Tuvo alguna jugada puntual Venezuela, pero Venezuela, así como hizo el análisis muy bien Josema de la locura de Bielsa, diciendo que Venezuela iba a jugar al contragolpe y así lo hizo, se resguardó y trató de contragolpear cuando pudo. Inquietó un par de veces, pero Uruguay creo que anuló toda intención de los venezolanos y creo que fue superior en la primera parte, si bien no tuvo muchas chances claras, a no ser el gol, que fue de pelota quieta. Después tuvo alguna insinuación y trató por todas las vías, tanto por izquierda como por derecha, como por el centro, de llegarle al conjunto vinotinto, que se resguardó y defendió muy bien, hasta que llegó el gol de Aguirre de tiro de esquina, y ahí Uruguay respiró y se fue en la primera parte, que tuvo un tiro libre el conjunto venezolano en una de las últimas jugadas, que fue una falta de Aguirre que bajó, ayudó, colaboró en la marca y termina provocando un tiro libre peligroso que se disipó porque termina rebotando en la barrera un tiro de Salomón Rondón. Bueno, la primera parte básicamente fue eso y en el segundo tiempo cambia la figura táctica Bielsa y creo que ahí me parece que acierta en ese cambio porque retrasa a una línea de 3 a Ugarte y juega Ugarte como central y en los costados estaba Ronald Araujo y Jiménez y conformaba cuando defendía una línea de 5 y cuando atacaba una línea de 3. Ahí le dio mucho más apertura por los laterales, ayudando un poco más a Pelistri y a Maxi Araujo. Un Maxi Araujo para mí que fue el mejor jugador de la cancha porque tanto en la primera parte como en la segunda prácticamente jugó en casi todos los puestos porque no solo iba de extremo izquierdo, sino que muchas veces aparecía por el centro y en algunas oportunidades por el lado derecho.
La verdad, la amplitud y la dinámica que le metió Maxi Araujo, más allá de que no convirtió gol, para mí fue el mejor jugador del partido. Y luego también, para mí, el mejor fue Bentancur, que Bentancur le da otra solvencia a la mitad de la cancha, otro ritmo, le da esa parsimonia que tiene que tener Uruguay y tranquilidad que tiene que tener en la mitad de la cancha a la hora de distribuir la pelota. Sabe los pases que da, sabe cuándo tiene que cambiar de frente. En algún momento que otro ayudó de Rascaeta, pero de Rascaeta en la primera parte no encontraba. Sigue sin encontrar su fútbol, sigue sin encontrar su posición. Más allá que en el segundo tiempo, con ese cambio de línea, de estructura, de formación de Uruguay, ahí de Arrascaeta empieza a aparecer más y tiene más fútbol por el centro. Bueno, aparece en una jugada totalmente solo y en la media luna del área grande, tira un tiro y mete un golazo en el ángulo superior derecho del arquero que convierte el segundo gol para Uruguay. Y ahí fue lo extraño. Yo pensé que ahí Uruguay no iba a parar de convertir goles. Una vez que se le abrió el arco y convirtió el segundo gol, pensé que rápidamente iban a llegar el tercer y el cuarto gol. Pero extrañamente Uruguay ahí le dio la pelota a Venezuela y empezó a perder la mitad de la cancha, porque Bentancur estaba prácticamente solo para marcar, porque Ugarte estaba retraído a una línea de 3 y en la mitad de la cancha se la empezó a dar Uruguay al conjunto de Venezuela, y ahí empezó a llegar con más peligro el conjunto venezolano y empezó a tener más la pelota, cosa extraña porque todos veíamos en la cancha que Uruguay, si apretaba un poquito más el acelerador, le podía hacer una goleada al conjunto venezolano. Pero bueno, trató de resguardarse y en un momento era una línea de 5, esa línea de 3 que parecía al principio para ser un poquito más ofensivo, que gracias a eso para mí llega el segundo gol, se termina convirtiendo en una línea de 5. Y ahí Venezuela empezó a llegar cada vez más, con más peligro, y Uruguay empezó a cansarse en la mitad de la cancha, Bentancur prácticamente solo a la hora de marcar, y los extremos, que uno es obviamente Maxi Araujo, que se corrió todo, porque no solo atacaba, sino que también ayudaba a la marca y defendía, ya estaba prácticamente fundido en el minuto 70-75. A pesar de eso, también se mandó una corrida que prácticamente se recorrió toda la cancha y termina tirando de derecha, obviamente que llegó sin fuerza, pero ya estaba fundido. Ni que hablar de Pelistri, que prácticamente no incidió en el juego en todo el partido, pero también estaba fundido. Y Bielsa se demoró en hacer cambios. En el minuto 80 recién sale Bentancur para que entrara Cáceres, y en el minuto 87 recién saca de Arrascaeta para poner a Fonseca en la mitad de la cancha y que pudiera ayudar a Ugarte para la contención del equipo. Los cambios se demoraron muchísimo. Minuto 87, también 88. Pone a Varela por Nathan Hernández, que también estaba fundido y estaba con tarjeta amarilla. Bueno, los cambios recontra tardíos. El equipo ya estaba pidiendo al minuto 65, 70, ya estaba pidiendo cambio. Pelistri jugó regalado porque prácticamente no hizo nada. Tuvo alguna jugada por derecha, algún tiro, pero muy tímidamente. Y sinceramente no tuvo juego, no tuvo funcionamiento, no tuvo participación. Cada pelota que agarró y que quiso encarar no pudo hacerlo de buena manera. No resolvió las pelotas que tuvo, no resolvió de la mejor manera. Jugó prácticamente todo el partido y no tuvo incidencia el jugador. Y otra vez Bielsa se guarda cambios. Y el equipo estaba fundido, se notaba que estaba cansado el equipo e hizo los cambios muy tarde. Creo que es una falla permanente de Bielsa y de seguir insistiendo con los jugadores como Pelistri. En este caso de Arrascaeta lo mantuvo, le salió bien porque en el segundo tiempo convirtió el segundo gol. Pero tampoco es que haya hecho mucho durante el partido de Arrascaeta. Creo que estaba bueno marcar eso también, porque sí es cierto, metió el segundo gol, que le dio un poquito más de tranquilidad a Uruguay,
pero no es que haya hecho mucho durante todo el partido. Creo que el que fue más incidente en la mitad de la cancha fue Bentancur, que se lleva muy bien con Ugarte, se entienden de muy buena forma, y ahí fue donde tuvo el diferencial en la mitad de la cancha. Pero de Arrascaeta, sinceramente, no se acopla a esos dos jugadores, no funciona de la mejor manera, ni en contención ni en ataque. Vuelvo a repetir, metió sí el segundo gol, pero yo no sé si amerita a que sea un jugador para tenerlo de titular. Y bueno, y lo de Pelistri mucho menos todavía. Pero sigue insistiendo con los dos jugadores. De Arrascaeta lo mantuvo hasta el minuto 87 y a Pelistri lo mantuvo todo el partido. Sinceramente no entiendo, se guardó cambios. Uruguay no es que haya jugado mal, jugó bien. El tema es que sigue insistiendo con los mismos jugadores y la verdad no entiendo mucho porque el otro día en la entrevista hizo una autocrítica a Bielsa y dijo claramente que él ponía generalmente a los jugadores que les iba bien en sus clubes, que tal vez el error de él venía por ese lado, de insistir con los jugadores que le va bien en los clubes y que no los potencia en la selección. Ahora, los jugadores pueden rendir en sus clubes, pero capaz que en la selección no rinden. Hay muchísimos jugadores, muchísimas figuras a nivel mundial que les pasa eso, que en sus clubes rinden muchísimo, pero después en las selecciones no funcionan. Y bueno, pero si no funcionan, seguís insistiendo con lo mismo, el resultado va a ser medio parecido. Hoy le ganamos a Venezuela, pero no sé si nos sobró tanto contra Venezuela, que vino a defenderse, que vino a contragolpear. Sinceramente, a ver, es cierto que esta Venezuela es mucho mejor que aquella vieja Venezuela que era la Cenicienta de Sudamérica. Hoy Venezuela tiene otra categoría, tiene otra clase de jugadores y funciona diferente como equipo. Es verdad, no es la misma Venezuela de antes que todos los equipos le hacían 5 o 6 goles. Hoy Venezuela es un equipo a respetar. Eso está clarísimo. Ahora Uruguay para mí tiene mucho mejor equipo y hoy se tenía que haber marcado más la diferencia. Creo que ganó Uruguay, hoy ganó con lo justo, no le sobró mucho ganándole a Venezuela. ¿Jugó mejor? Sí. ¿Ganó con autoridad? Sí. Ahora, le falta mejorar muchísimo a esta selección uruguaya, pero uno de los puntos para mejorar es no seguir repitiendo con los mismos jugadores que no funcionan. Creo que para mí parte de ahí la cuestión. Si hay algo que hay que remarcarlo a favor de Bielsa es ese cambio de formación que hizo en el segundo tiempo, que para mí sirvió y que atrajo el segundo gol del conjunto celeste. Pero con el tema de los cambios sigue insistiendo los mismos jugadores y tiene un problema con el tema de que se demora mucho en los cambios. No es, ojo, no es un tema solo de Bielsa. A muchos técnicos, a Tavares le pasaba lo mismo. Hacían los cambios muy tardíos. Terminaban poniendo jugadores 3-4 minutos. Creo que no sirve para nada, eso solo para hacer tiempo. Pero vos tenés que darle rodaje a otros jugadores porque hay jugadores que no están funcionando, que son titulares, hoy indiscutibles para él. Para mí, por lo menos, no son indiscutibles. Pero para Bielsa son indiscutibles. Pero después se demora también con los cambios. Y esas son las cosas que, sinceramente, hay que criticarle al director técnico argentino. Pero bueno, lo importante es que Uruguay ganó 2-0, tiene que mejorar muchísimas cosas. La próxima fecha es con Perú en el Estadio Centenario, ya con un empate ahí termina de consolidar la clasificación al Mundial y creo que eso es lo más importante. Hay que ver cómo se dan los resultados esta noche y cómo queda posicionado en la tabla de las eliminatorias el conjunto celeste. Mucha cosa para mejorar, pero Uruguay igual está bien plantado, tiene una idea de juego, que eso es importante. Para mí lo que le está faltando es el cambio de las fichas, simplemente eso. Así que díganme qué opinan ustedes, dejen un like, suscríbanse como siempre y van a salir videos de lo que fue hoy el blog que hicimos con Gaby Sport para compartir con todos ustedes. Dejen un comentario, nos vemos en el próximo video. Chau, chau.